Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe, encantado. Estamos aquí en el foro de Communique Channel, que nos está dando este espacio y un equipo y técnicos estupendos, como todo lo que caracteriza a este canal, que pasa en el canal 133 de Cable Más y número 7 se llama Televisión Abierta, ¿no? Entonces, pues ahí está, disfruten ustedes de este canal que hoy, en el contexto de la entrevista que hacemos para la Gaceta Cultural de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, estamos en nuestra sección de entrevista que saldrá para el número 5 de la Gaceta, que próximamente podrán estar teniendo ustedes a través de los medios, a través de internet. Bien, en esta ocasión, en la sección de entrevista, para mí es un gran gusto, un gran honor de veras entrevistar a don Gonzalo Navarrete Muñoz en su calidad de cronista de la ciudad de Mérida. Como ustedes saben, Gonzalo Navarrete Muñoz es uno de los cronistas de la ciudad de Mérida, el otro Jorge Álvarez Rendón, el otro Juan Peón, don Juan Peón, y pues creo que no ha sustituido al padre Camargo, quien tuvo, pues nos dejó esta gran pena de su ausencia, de su muerte. Y pues aunque no era un jovenazo, ¿verdad? Pero para mí cualquier muerte es prematura y extraño mucho a nuestro cronista, el padre Camargo. Lo extraño más como amigo que fui de él y que tanto lo quise. Pero no hablemos ya de luto, sino hablemos de la vida, hablemos del gusto de estar contigo, Gonzalo. La razón por la que yo quiero invitar al público a que nos acompañe en esta entrevista es porque tengo la impresión, no sé si tú la compartas, de que la figura del cronista no ha sido una figura lo suficientemente difundida entre los ciudadanos a los que sirve. De que probablemente los ciudadanos no todos estén enterados de que hay un cronista, qué es la crónica, qué servicio le dan los cronistas a la ciudad. Y bueno, ¿por qué Gonzalo Navarrete Muñoz? Y lo que vaya en elogio de Gonzalo, desde luego no va en desdoro de los otros cronistas, pero es cierto, algo que se puede constatar, que la presencia de Gonzalo Navarrete Muñoz y un poco también la de Jorge Álvarez Rendón están más en los medios. Probablemente los otros cronistas han aportado muchísimo también, pero la presencia de Gonzalo, sobre todo en los medios, es muy frecuente, aparece en programas de televisión, tiene una página de internet en donde su gran tema es la crónica, constantemente está siendo invitado a conferencias. En fin, como cronista, Gonzalo, nos participas mucho más tu trabajo de lo que podemos ser partícipes del trabajo de otros cronistas, que no digo que no lo hagan, sino que no está tan presente como el tuyo. Yo quiero en primer lugar felicitarte por esa presencia que tú tienes como cronista y preguntarte en un segundo, ¿quién es Gonzalo Navarrete Muñoz? Pero sí, soy yo. Eso es. Soy yo. Bueno, pues soy un individuo, tengo una profesión, soy contador público, una maestría en administración, tengo otros estudios allá diferentes. Bueno, no siempre dentro de la misma línea de la administración, de economía, y además tengo soy cronista. Soy cronista. Don Juan Peón dice, lo cito, yo soy cronista con título o sin título, es mi mismo caso, ¿no? O sea, cuando te dan el título te están reconociendo que estás ejerciendo una labor y hay que ejercerla, o sea, hay que ejercerla. No es oficio, no es profesión, es pasión, una gran pasión que se da, rara, si tú quieres, pero que se da, ¿no? No sé, en mi caso puede ser porque viví algún tiempo de niño entre Estados Unidos y Mérida, y como dices, Zarapoto, una nostalgia por Mérida, pero en fin, por distintos motivos se da, ¿no? Entonces, esa pasión es absorbente. Yo soy con esas 24 horas del día, hasta durmiendo. Ajá. Y porque sueño y pienso que voy a hacer a la mañana siguiente, y siempre se me están ocurriendo
cursos y cosas de esas, como todos, o sea, como todos los que compartimos esa pasión. Gonzalo, ¿qué es la crónica? Bueno, la crónica es un género, digámoslo así, vaya, de la historia, que trabaja en 3 tiempos y en 2 niveles. En 3 tiempos porque ve el pasado y explica el presente en función del pasado y anuncia de alguna manera un futuro. Todo el que quiere ser profeta fracasa, o a cierta casualidad, pero la profecía es muy difícil, ¿no? Ese es un nivel, es ver la ciudad, y un nivel muy importante es ubicarla en el contexto mundial. Durante la colonia fuimos cerrados, tuvimos un paréntesis histórico. Terminando la colonia, somos parte del concierto internacional, más aún ahora con la globalización. Entonces, el cronista requiere entender, comprender la tendencia contemporánea del mundo, lo contemporáneos o no contemporáneos que somos del mundo, de la historia del mundo. Hoy es muy fácil ser contemporáneos por el internet, por los canales de televisión, lo que no era fácil hace 100 años. Entonces, también eso tiene que atender. Si solo vamos a narrar las costumbres de nuestro pueblo, etcétera, etcétera, eso es folclore. Ya, pero eres cronista de la ciudad. ¿No Sí. hay una contradicción en esto? ¿Por qué? ¿Por qué solo la ciudad? Sí, pero la ciudad, acuérdate lo que decía Hegel, ¿no? Una cosa es el ser, y otra cosa es el ser y su naturaleza. Ortega Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. La ciudad es la ciudad y el mundo. Está en el mundo, no está fuera del mundo. Lo estuvimos en la colonia, ahora estamos en el mundo. ¿Me entiendes? Yo tengo que aceptar que un estilo arquitectónico, el manievalismo, por ejemplo, está recorriendo, o el deconstructivismo está recorriendo el mundo entero, va a pegar aquí, pero con una lectura especial. Y lo tengo que hacer. Y estoy hablando del siglo XVIII, las reformas borbónicas, fue una cosa en el mundo y fue otra cosa aquí. Sí hubo, ¿me entiendes? Se tomó en cuenta por primera vez el paisaje urbano, se hizo el Paseo de Santana, luego el de las Bonitas, pero tengo que entender qué fue el siglo XVIII, ese maravilloso siglo del mundo entero. Si yo digo, oye bien, el siglo XVI, que se funda la ciudad, es el siglo de la restitución del Renacimiento, ¿correcto? Y en el Renacimiento, tanto como su reinterpretación europea, básicamente en Florencia y luego en todas partes, el frontón, cerrado o abierto, es símbolo de que se manda, como del imperio. Bueno, hasta un cierto punto, ¿no? Tiene este dejo. Tengo que observar que en la catedral no hay un frontón. Y sí hay un frontón en la casa de Montero. Y si lo hubiera en la catedral, está tapado por los árboles. No hay árboles, pero no hay frontón. Sin embargo, en la catedral lo que sí hay es el escudo imperial de Felipe III y después de Agustín de Iturbide. ¿Me entiendes? Por poco y ponen el del PRI, pero bueno, no, y luego el del PAN, gracias a Dios, ya se hizo un pacto y ya no se pone. En fin, bueno. Ve el Palacio de Gobierno y ese sí tiene frontón. Y como cronista, ¿cómo cumples con esta responsabilidad de poner a Mérida en el panorama en el que debe estar? Bueno, durante mucho tiempo escribí y publiqué una columna que se llama Crónicas. Durante algún tiempo Álvarez Rendón y yo llevamos un libro de crónicas que yo sigo llegando. Eso es las noticias fundamentales de la ciudad día a día. Esas las publico a veces en la página de internet. Como algunas son muy solo de un sector, se pueden hacer unas interpretaciones y se suben, etcétera, etcétera, pero se va llevando un libro de crónicas. Permanentemente hay que vivir estudiando, permanentemente hay que vivir... No se acaba, o sea, no se acaba cuando crees que ya acabaste. No, vaya, acabar, digo, es una ilusión torpe, ¿no? Bueno, permanentemente hay que vivir, pues, adquiriendo libros, ejemplares príncipes, ediciones príncipes, donde adviertes muchas cosas. Por lo general no se adquieren aquí, tristemente, se adquieren en la Ciudad de México, Ya. fundamentalmente. En las librerías de Viejo, voy a México, las recorro, acabo de estar allá, traje magníficos ejemplares de cosas de mi pueblo, del mismo Abreu Gómez, en fin, vi una del juicio del diario, en fin, dedicada por don Carlos a un magistrado, don Carlos Menéndez González. ¿Cómo se llama este libro? El juicio, no sé qué del juicio contra
la Federación contra el Diario de Yucatán. El Diario de Yucatán, el juicio de amparo contra la Federación, cuando se lo cerraron, que promovió don Abel Menéndez Romero, que era abogado. Muy interesante, por cierto, se lo mandé a Carlos Menéndez Loza de obsequio para su biblioteca, porque ahí estaría mejor que en la mía, después de que lo leí, saqué todos los apuntes, las fichas que creí convenientes sobre ese libro. En fin, ese es el trabajo del cronista, sí, estar al día, estar al día del pasado, del ayer. Y estar observando el presente. Hace poco me invitaron a que yo viera una cosa de la cocina yucateca que se va a volver patrimonio de la humanidad. Y dije, por ejemplo, ya lo publiqué muchas veces, ¿no? El frijol con puerco no puede ser representativo, es la feijoada brasileña. Punto. Sí, son muy populares entre nosotros, porque no es nada, es poner el vil frijol y tirarle pedazos de puerco, pero eso no es representativo de la cocina yucateca. Para eso es la apertura que tienes que tener sobre el mundo, ¿no? O sea, queso relleno, perdóname, el queso relleno existe desde el siglo XVII en muchas partes de América y se llama el queso curaçao. Nosotros lo interpretamos con el col y con el relleno del picadillo taíno, pero no puedes decir que es absoluto, que es muy representativo. ¿Qué sí es comida yucateca? Escabeche oriental. El escabeche oriental. Eso no lo comes en ningún lado. Delicioso. Sí, ese es muy extraño. O sea, muy diferente. Ese es uno, ¿no? Hay otros, los coles, el manejo del yashcol de los papazules, se llama yashcol verde. El verde es muy nuestro. No se comía de huevo duro. Huevo duro es la comida del pobre, porque haces yach el huevo y multiplicas los panes. Se comía de jaiba, se come de un montón de cosas, hasta de chaya frita. El alcohol solo es exquisito. Fíjate que los mayas, en materia de cocina, hoy aparecen como más fina su cocina, porque no estaba especiada, no conocían las especias. Entonces, en términos de la cocina occidental contemporánea, es mucho más fina que la criolla o que la española, muchísimo más fina. Qué interesante. ¿Sí? Y volvamos a lo nuestro, que es la crónica. ¿Qué diferencia hay entre crónica e historia? Bueno, sí, te voy a decir, no les gusta mucho que yo diga esto a muchos compañeros míos, pero la diferencia de la crónica es que la crónica no exige específicamente la objetividad de la historia. La crónica es un testimonio. En tal sentido es naturalmente subjetivo. Dios nuestro Señor sabía que nadie tiene la verdad y que todos somos cronistas y no historiadores, y mandó a hacer el Evangelio con 4 versiones diferentes de los mismos hechos. Si Dios hizo eso, no le llevamos la contraria. Pero el historiador está obligado a apegarse, no a decir lo que quiera. O sea, no decir lo que veo, lo cuento, sino tengo que ser más rigurosa en la manera de, no solo lo que veo, sino pregunto, me voy a fuentes, etcétera, etcétera, armo una... Eso no les gusta mucho a muchos comunistas. Tú solo tienes que dar tu testimonio. Yo me siento en la Plaza Grande y veo los colores que hoy usan los muchachos. Hoy, lo que usa la gente. Y te puedo decir, lo escribo, que son diferentes a las que usaban hace 5 años. Yo veo las costumbres de las plazas comerciales. Voy a ponerte un ejemplo. Hasta hace unos años, las muchachas que cuando te hablaban, hasta las resbalosas, si vale decir resbalosas, se cubrían esto para que no se les vieran los chuchus. Yo hoy en el banco, no sé si les pasa a ustedes, en una cola del banco, cualquier cola, pasa una señora o una muchacha y te embarra aquí el frente sin pudor alguno, ni de su condición, ni de la tuya. ¿Me entiendes? Porque también te provoca. Sí, claro. O sea, eso no existía, eso lo estoy viendo ahora. En las plazas comerciales, yo no sé si lo advierten ustedes, la gente se te deja venir como bólido. Porque es la postura contemporánea, ¿no? Yo voy, antes no, tú te acordarás, pase usted, tenga la bondad. Las damas primero, yo me detengo, pase usted. Yo inicié mi carrera como meridano hace 38 años ya. En Mérida no se saludaba de beso. No, para nada. Es reciente. Es muy reciente, yo recuerdo. Qué terror, imagínate, de beso. Y yo venía de la Ciudad de México, en donde... Bueno, conocieras o no a la persona, yo no lo hacía, yo nunca saludo de beso a nadie que no conozco, o a alguien que no conozco, pero en Mérida no se hacía. Entonces tienes toda la razón, sí, es bien interesante pues lo que hace un cronista. Claro, que es yo doy ese testimonio, yo no sé
Es decir, yo no me pongo a averiguar más, ni saco estadísticas, ni trabajo con frecuencia. Tú te fijas en lo que todos ven. Sí, y doy mi testimonio. Y eso, pasado unos años, es un tesoro. Vale oro porque tú estás viendo desde... Tú presentas un ángulo diferente. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si todos estudian, si Madero vendió acciones de su negocio de Guayule para comprar armas, todos lo estudian. A mí no me importa, o sea, un cronista no le importa eso, ¿no? Madero se fue a tal lado, su negocio era tal, empieza a dar una óptica que no ven muchos. A mí me es muy curioso, y voy a contarles, creo que ya la conté, con Dulce María. Para un asunto de doctorado, me dijo alguien de la universidad, no vayas a presentar esos libros que haces de crónica, porque te los van a botar. La universidad siempre es naif, siempre es muy ingenua, siempre, ¿no? Y meses después, Dulce María, al presentar su tesis de maestría, en su tesis multicitó al menos 2 textos míos, el relativo a el siglo XX en Yucatán, el Código Comercial, y el relativo a la historia de la Cámara de Comercio. Y entonces le dije a esta persona, ¿sabes una cosa? Lo mismo le pasó a Juan José Arriola, como era analfabeto, o sea, era autodidacta, no dio una clase de literatura. Y en su momento, Elena Poniatowska, nadie le hubiera dado clase, era secretaria, estudió para la secretaria, bilingüe, pero secretaria, trilingüe. ¿Me entiendes? Hoy la estudian en las universidades hasta las comas. Quiero decir, la crónica va creciendo con los años. Es como el buen vino, la buena crónica. Es lo mismo, se vuelve invaluable. Claro. Y tú con ese espíritu de cronista nos dices Dulce María como si todos supiéramos a qué Dulce María Sauri. Pero claro, está ya en el contexto, sabemos que es Dulce María Sauri, hoy una gran estudiosa de la historia que está a punto de graduarse de su doctorado en su una tesis de maestría muy importante, y hablabas de la tesis de maestría. Sí, como no, me invitó a su examen, me sorprendió, me dio una copia de su tesis y advertí que al menos 2 textos míos fueron varias veces citados y puestos en su bibliografía, cuando que meses antes la Universidad de Yucatán me había dicho... Desdeñaba el trabajo del cronista. No, hasta un cierto tiempo que me decía, no sirve, no vais a presentar eso, ¿me entiendes? Claro, eso no me extraña, es muy común, ¿me entiendes? Ajá. O sea, digo, muy común, me río, todos los que hemos tenido experiencias de esa naturaleza se sabe, ¿no? Que esto así sucede. Pasado el tiempo, Barbachano Tarrazo, los que han hecho crónica antes en Yucatán, se vuelven unos tesoros invaluables. Muy bien, quiero terminar con 2 preguntas, una que tiene que ver con el pasado y otra con el presente. En el pasado, ¿cuál es la historia de la crónica en nuestra ciudad? ¿Desde cuándo hay cronistas? Bueno, el primer cronista que nosotros tuvimos fue don Hernán Irigoyen. ¿El primero? Sí, en los 70 y tantos, lo puso el gobernador Loré de Mola. No había división de ayuntamiento tan clara. El ayuntamiento es un departamento del gobierno estatal. Ese fue el primero, antes de él, ¿no? Y nosotros los segundos. No tuvimos nunca. Como tal, oficial. Claro, no oficial hemos tenido muchos. Bueno, claro, tenemos allá... Diego de Landa, tenemos otros capitanes de Montejo que han hecho una labor. Muchas cosas se perdieron en el asalto a San Benito, al convento de San Francisco. Bueno, y hay tantos escritores yucatecos muy aficionados a la crónica que no son cronistas voluntarios. No, hombre, tú te asustas, o sea... Porque hay libros sobre los cafés de Mérida, sobre los bares de Mérida, sobre las calles de Mérida. Bueno, y trabajos... que son verdaderas crónicas. Sí, yo digo, hoy en día veo presuntos historiadores hacen un trabajo, yo sonrío, si me permiten, no desdeño el trabajo de nadie, todos son dignos de respeto. Don Gonzalo Cámara nunca fue ni cronista ni historiador, hizo una señora historia de Nequén en Yucatán hasta 1917, y don Enrique Aznar Mendoza la continuó. Entonces hacen unos trabajos hoy para doctorarse sobre el Nequén o sobre esto. Digo, bueno, ¿qué me dices? Nadie ha superado a Juan Francisco Molina de Solís en cuanto al estudio de la colonia en Yucatán. Nadie lo ha superado. Los 3 tomos de Juan Francisco Molina de Solís es lo más importante y nadie lo reedita. Una muestra de la incultura de nuestros promotores culturales, del primitivismo total, con todo respeto, los últimos no tienen ni idea. En la tierra de Silvio Zavala Vallado, que es el más grande historiador de América hasta ahorita, nadie ha hecho el trabajo. Y en la tierra de Jorge Ignacio de Rubén Valle,
que hay una obra tan singularísima sobre los virreyes de la Nueva España. Vaya, Suárez Molina, que hizo la evolución económica en Yucatán en el siglo XIX. Pero de estos dos grandes, que Octavio Paz cataloga con cierta simpatía, casi como obsesivos, ¿no? Dijo de Ruy Magné, no me acuerdo cuál es el adjetivo que utilizó, pero como que raro, ¿no? Que se haya estudiado con esa profundidad. Como dijo como Valéry, Dios está en los detalles. Se hacen cosas ahorita pues, que no están a ese nivel. Bien, entonces esto es en cuanto al pasado, formalmente, a partir de don Hernán Irigoyen, y después viene esto de los cronistas, que son ustedes, que fue Otto Otero también. Sí, yo entré en su lugar cuando él renunció ya. Muy dignamente, o sea, él dijo, sí, no es para mí. Es una persona de una o sea, gran yo calidad, no, y en realidad no una era gran su chamba, honestidad. ¿no? Sí. Bien, ¿cómo ves el futuro de la crónica? Bueno, yo creo que se va a enriquecer muchísimo porque, mal que mal, yo creo que nosotros hemos ya abierto una tradición, una tierra donde está en busca de está como los místicos, perdida en sí misma y en búsqueda de sí misma, lógicamente, como la sensación de Santa Teresa y todos esos grandes místicos. De repente hasta don José Vasconcelos, ¿no? Perdido en sí mismo y en la búsqueda de sí mismo. Y la ciudad está en eso y va a tener un valor muy importante. Te vuelvo a repetir, siempre hay gente. Esto es pasión. Te lo reconozca oficialmente o no te lo reconozca, es pasión. Siempre va a haber alguien que esté estudiando. Yo recibo a muchos muchachos apasionados, ¿no? Que toman cursos conmigo, trabajan cerca y mis respetos, ¿no? Mis respetos, ¿no? Hay 2 o 3 jóvenes que les ves las pasiones. Yo tengo una gran ilusión, Gonzalo, la quiero compartir contigo, que es el dar a conocer todas las riquezas que tenemos en nuestras personas, en nuestros lugares. Y hoy quisiera hacer una propuesta y pedirte que me acompañes en ella, porque creo que una de estas riquezas es el que tengamos nosotros una figura formal de cronistas. Lo que quisiera compartir contigo y en donde quiero que me acompañes es que a partir de esta entrevista empecemos, que llega, si no a mucha gente, es decir, no a tanto público, cada vez más, y hoy con el apoyo que nos está dando para la grabación el canal Comuniqué Channel, bueno, cada vez vamos a llegar a más, pero necesitamos que la crónica esté presente en los periódicos, necesitamos que la gente hable de la crónica. Yo quisiera a partir de esto iniciar una campaña en donde la ciudadanía conozca a sus crónicas y a sus cronistas. Acompáñame en eso. Sí, cómo no, claro que sí. Y muchas gracias Encantado, por darnos Felipe. este tiempo tuyo. No sé si quieras mandar un mensaje nada. antes de que nos despidamos. Pues muchas gracias nuevamente a Comuniqué Channel por el equipo, por los operadores que nos han prestado en este foro suyo, y muchas gracias a ustedes por estar viendo, por estar participando en este número 5 de la Gaceta Cultural de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Soy su servidor Felipe Ahumada Vasconcelos, que les dice pronto nos veremos en una entrevista más, de un número más de la Gaceta Cultural del Ayuntamiento de Mérida, de la Dirección de Cultura. Muchas gracias.